Los migrantes que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos deberán permanecer en México. Esto luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de la medida conocida como Protocolo de Protección al Migrante o MPP, que había sido implementada por la administración Trump, pero suspendida por el presidente Joe Biden, esto a su llegada al poder. Hola, ¿qué tal? Les saluda Alexander Zapata desde la ciudad de Las Vegas. Para comenzar a hablar de este fallo es muy importante trasladarnos hasta el año 2019. Y es que, como les decía, fue entonces que el expresidente Trump instauró un programa en el que todos los solicitantes de asilo político debían esperar la resolución de su caso al otro lado de la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, tal como lo había prometido durante su campaña, tras llegar a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden suspendió el mismo como parte de sus poderes ejecutivos. Pero el 13 de agosto, un juez de Texas decidió que el MPP debía ser restaurado. En sus alegatos explicó que la suspensión del programa disuade a los migrantes que no califican para pedir asilo en Estados Unidos. Además, consideró que se causó un daño a los estados demandantes porque al liberar el gobierno a los migrantes, se les permitió usar los servicios de salud, aplicar a una licencia para conducir e ir a la escuela, esto en el caso de los más pequeños, los niños. Comenzó así un proceso de apelaciones en el que la palabra final la ha tenido la Corte Suprema el pasado martes, y fue ahí que se determinó, con una votación de 6 a favor y 3 en contra, que en efecto el programa debía continuar en vigencia. Algunos datos. Desde enero de 2019 hasta marzo de 2021, 68,000 migrantes que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos fueron regresados a México, y según la administración de Biden, para marzo de 2021, de esos casos, solo 25,000 continuaban activos. Ya México ha reaccionado, por supuesto, a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, dejando claro que no afecta en lo más mínimo las acciones que ellos tomarán. La Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México. Pero a solo un par de días de conocerse este revés judicial, la Corte Suprema de Justicia volvió a fallar en contra de la administración del presidente Joe Biden. Esta vez fue el jueves, al final del día, cuando dieron a conocer que la protección de desalojos declarada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, esto para frenar los contagios de COVID-19 en las localidades con más casos, se iba a suspender debido a que los CDC, según la Corte Suprema, carecen de la autoridad para hacerlo sin una autorización explícita del Congreso. Esto, según lo que establece la ley federal. Es importante mencionar que la Oficina del Censo de los Estados Unidos estima que cerca de 3.5 millones de personas podrían enfrentar procesos de desalojos en los próximos 2 meses. La mayoría conservadora hizo lo que se había previsto, la revocó, dijo que los CDC no tienen legalmente una autorización federal para extender la moratoria, que el Congreso debe hacerlo. Los 3 magistrados liberales restantes del alto tribunal discreparon, dijeron que entienden la pérdida financiera para los propietarios, pero que hay que pensar en el gran impacto que esto tendría, especialmente con tantas muertes a causa de la variante Delta del COVID-19. Y hay aquí un mensaje muy importante. Aunque la Corte Suprema falla de acuerdo a argumentos legales y no posiciones personales, en ambos casos los dictámenes cerraron con una votación de 6 jueces conservadores en contra de la posición de la administración del presidente Joe Biden y 3 liberales a favor de la misma. Una situación que por supuesto ha generado suspicacia en grupos de tendencia liberal y que según los mismos demuestra la importancia de contar con una Corte Suprema de Justicia con mayor balance y con menor tendencia marcada hacia uno de los sectores políticos del país. ¿Creen ustedes que la Corte falló apegada a la ley? ¿Consideran que se debe restaurar el programa conocido como Permanecer en México y suspender la moratoria de desalojos de los CDC? Queremos, por supuesto, conocer todas sus opiniones al respecto, así que los invitamos a compartir en los comentarios. Así llegamos al final de este resumen informativo. Se despide de ustedes Alexander Zapata y como siempre será hasta una próxima oportunidad.